Muy buenas noches, queridos hermanos. Un saludo para todos ustedes y ya decirles feliz sábado porque ya entramos a las horas sagradas de este santo día. No podemos comenzar nuestra reunión sin antes tener una palabra de oración. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias porque en esta oportunidad también nos das el privilegio de abrir las Escrituras y estudiar. Que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones y que podamos salir reconfortados para ser mejores hijos tuyos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título del mensaje de esta noche es Restaurados por el Perdón. La lectura bíblica se basa en el libro de Romanos, el capítulo 5, versículos 19 al 21. Y dice la palabra de Dios: Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. En cierta oportunidad una joven entró a la oficina del pastor llorando y se sentó y comenzó rápidamente a contarle lo que había sucedido con ella. Y decía ella: yo sé que en mi razonamiento Dios me perdonó, pero en mi interior siento que Dios nunca me perdonará por el aborto que he hecho. El pastor, un poco vacilante, le preguntó: ¿tú crees que ese error que cometiste es el más ofensivo a Dios? Y ella respondió y dice: no solamente fue un error, pastor, fue un asesinato. Yo cometí un asesinato. Y yo creo en Dios, creo en Él. Sin embargo, tengo dificultad en creer que Él me perdonará este asesinato que yo he pecado, que yo he hecho. Al final de la conversación, el pastor notó que esa joven estaba aferrada a la noción de que Dios nunca la perdonaría, porque ella consideraba que su pecado era imperdonable. El pastor intentó convencerla y luchó para convencerla. Inclusive le presentó muchos textos de la Biblia acerca del perdón. ¿Qué sucedió? Saben, el pastor comenzó a tomar la Biblia y le dijo en Efesios 1:7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La chica atenta escuchando, y el pastor continuaba diciendo: Daniel 9:9 dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Colosenses 1:13 y 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, dice el salmista. Y el pastor finalizó diciéndole lo que Romanos decía, Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Te digo una cosa, esa joven creía en la Biblia, pero al salir de la oficina del pastor, en su mente todos esos textos la habían reconfortado, pero en su interior ella estaba luchando
para poder experimentar el perdón. Lo que ocurrió con esa joven nos ocurre a muchos de nosotros. Mentalmente creemos en el perdón de Dios, pero muchas veces predicamos sobre el perdón de Dios, conocemos los textos bíblicos sobre el perdón de Dios, pero cuando se trata de experimentarlo tenemos que tal vez ver que nosotros nos limitamos y que nuestros pecados amenazan con llevarnos a la quiebra sobre el banco de misericordia de Dios. Hermanos, en la travesía de experimentar el perdón divino tenemos que respondernos a algunas preguntas. Y la primera pregunta es, ¿perdona Dios pecados grandes? Bueno, yo entiendo que pecado no solamente es pecado, sino también no tiene tamaño. Pecado es pecado. Sin embargo, vale la pena preguntarse, siendo que adulterio, fornicación o cualquier otro asesinato es pecado, en nuestra mente como seres humanos encontramos que es una situación bastante extensa, bastante grave. Y vamos a la Biblia para que nosotros entendamos un poquito mejor. ¿Perdona a Dios este tipo de pecados? El rey David fue un ejemplo para ilustrar los errores que cometió. Él cometió varios pecados, pero la marca definitiva de su legado sería la historia que tuvo con Betsabé, el subsecuente asesinato del marido de ella, Urías Eteo. Y escucha ahora el alma atormentada de David. Miren lo que dijo David. Porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Salmo 38, 2 al 8. Y hermanos, este no es un pasaje de alegría. La angustia de David nos recuerda la angustia que nos sobreviene como resultado de no permitir que Dios perdone nuestros pecados, de no recibir el perdón divino. Y eso puede consumirnos desde adentro hacia afuera. Pueden crearse úlceras, dolores de cabeza, presión alta y una serie de otras enfermedades que son desarrolladas por causa de nuestros pecados no resueltos. El psiquiatra Carl Menninger afirmó una vez que si pudiese él convencer a los pacientes en los hospitales psiquiátricos de sus pecados que ya fueron perdonados, el 75% de esos pacientes podrían salir al día siguiente. Esto deja claro que experimentar el perdón de nuestros pecados tiene enormes implicaciones para nuestra salud espiritual, para nuestra salud emocional y física. Dejar de recibir el perdón de Dios por nuestros pecados aprisiona el alma. Un joven conducía ebrio y chocó con otro auto en la carretera. Y lamentablemente, como consecuencia de ese accidente, murieron una madre y su hijita de 2 años. Y este muchacho, mientras estaba en prisión, él llorando gritaba: merezco podrirme aquí, merezco que arrojen la llave de mi celda fuera. Yo quité 2 vidas, no merezco el perdón de Dios ni de la familia de las personas a quien maté. ¿Saben? La gran verdad es que ese joven estaba en lo correcto. Estaba exactamente donde merecía estar. Pero el perdón
viaja a un terreno complicado de aquellos que no lo merecen. Por eso el perdón es tan complejo que nunca se merece. Es una aventura del dominio de la justicia al dominio de la gracia. Y Juan Calvino, el gran reformador, dijo lo siguiente: si mereciésemos perdón, no lo necesitaríamos. Y si el perdón se basara en nuestro merecimiento, perderíamos la esperanza para siempre y nuestras conciencias permanecerían en terror perpetuo. Sí, terror perpetuo. Este es el estado del alma que no puede aceptar el perdón de Dios. Ahora, tú puedes vivir en ese estado si insistes, no pidiéndole perdón a Dios ni aceptando el perdón de Dios. Pero no es necesario que tú lo hagas. No importa cuán colosal sea tu pecado, Él no eclipsa de ninguna manera el margen de la misericordia de Dios. Como David, tú también puedes encontrar sanidad. Él escribió en Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Será que el Señor perdona el pecado que cometo vez tras vez? Tal vez ya rápidamente te pasó sobre la mente este pensamiento y al final dijiste, no, el Señor no perdona. Yo te voy a decir algo, el Señor perdona, el Señor perdona toda transgresión. Y muchas veces si nosotros cometemos vez tras vez, tal vez usted pasó rápidamente por la gran pregunta del pecado. Al final quizás usted no tenga un asesinato, tal vez usted no tenga una transgresión pública, tal vez en lugar de ser un gran pecado, ustedes tal vez estén experimentando un carácter compulsivo, chismes, orgullo, gula, algo que a veces ni siquiera llama la atención. Pero pecado es pecado, como le dije, y muchas veces atrapan de la misma manera. La pregunta es, ¿Dios se cansa de escuchar la confesión de ese pecado antiguo o viejo? ¿En qué punto dejará de perseguirme? ¿Está cansado el Señor de escucharte día tras día? Sabes, yo te quiero decir algo. Dios es amor. Jesús es tu amigo. Y si Él recibe tu corazón arrepentido, si Él recibe tu confesión, el Señor te dice, porque así como la desobediencia entró por un hombre y muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra justicia. En este capítulo de Romanos encontramos 2 veces la frase mucho más y la otra sobreabundó. Hermanos, Cristo con su muerte realizó mucho más de los efectos de la caída. Los beneficios recibidos de Cristo, el segundo Adán, Cristo Jesús, está proporcionando amor, compasión, y que nosotros podamos recibir otra heredad de parte de Cristo. Si entró el pecado por Adán, por Cristo entró la salvación. Cristo ofrece a todos el perdón gratuito, mucho más de lo que nosotros podamos imaginar, porque dice, donde existió el pecado, sobreabundó la gracia. En Cristo somos creados de nuevo y la nueva creación expulsa el pecado que fue introducido por Adán. Y es ahí cuando Cristo quiere morar en tu corazón, quiere deshacer la raza caída. Hermanos queridos, Dios, a través del sacrificio de Cristo, anuló el pecado.
Y allí nos dio la liberación a todos los hombres. El apóstol Pablo deja claro que por medio del pecado de un hombre, a saber Adán, todos pecamos, pero por medio de la obediencia de un hombre, a saber que es Cristo, hay perdón. Sí, hasta el perdón por ese viejo pecado que continúa repitiéndose. Pablo afirma también que donde el mismo viejo pecado aumentó, sobreabundó la gracia. Por lo tanto, simplificando todo esto, hay perdón para el mismo pecado antiguo. Dios nos da una nueva oportunidad cada día, cada vez que confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos. Es difícil imaginar cómo eso es posible para Dios, pero sabes, no es difícil para Dios. Tal vez nuestro sentido intuitivo desafía la noción de gracia y por eso luchamos con las preguntas que nos hacemos, que Dios me va a perdonar, Dios me va a perdonar, ¿será que Dios me va a perdonar el mismo pecado que he cometido? Parece algo escandaloso, pero saben, el Señor es muy claro. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aunque usted pueda haber caído varias veces en el mismo pozo, yo te quiero decir esta noche, hay gracia para el pecador arrepentido. Siempre existe el perdón. ¿Perdona Dios realmente mis pecados? Claro que sí. Claro que sí. El Señor dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Saben ese versículo de Colosenses capítulo 2, versículo 13? Pablo se refiere a la realidad espiritual que está por detrás de la señal física del bautismo mencionada anteriormente en el versículo 12. Ya estábamos muertos en nuestras transgresiones, impuros, separados del pacto de Dios y su pueblo, incircuncisos en la carne. Sin embargo, por la gracia, por medio de la fe y basados en la muerte y la resurrección de Cristo, fuimos perdonados de todos nuestros pecados. En otras palabras, hermano querido, nuestra deuda queda cancelada. Nuestra deuda queda cancelada. Saben, yo cada día me alegro al saber que el Señor hizo un plan maravilloso para nuestra vida, al saber que Dios se preocupa por cada uno de nosotros, aunque nosotros seamos golpeados por causa del pecado. Nosotros tenemos que recordar que el Señor quiere darnos una vida nueva. El New York Times presentó la historia de Robert Salzman el 11 de marzo del año 2011. ¿Quién era este hombre? Era un exprisionero de 51 años que pasó casi toda su vida adulta en prisión. Cuando él fue puesto en libertad, el 2001, Salzman luchó para ajustarse a su libertad fuera de los muros de la prisión. No consiguió un empleo estable para pagar sus cuentas. Entonces pasó a vivir en refugios, en carpas. No tenía un techo donde vivir. Apenas en esas condiciones sobrevivía. Sin embargo, su oportunidad vino en el mes de junio del 2010. Mientras Salzman andaba en un tren en Manhattan, un hombre, Ernesto Green, escritor y director de películas, buscaba a alguien para interpretar el papel de un exprisionero. En los meses que siguieron, Salzman no podía creer que estaba realmente libre de la prisión. En cierta oportunidad, ellos llegaron a filmar una serie en la celda
Así que fueron a una comisaría de Long Island, Nueva York, y cuando ellos estaban trabajando mañana, tarde y noche, Salzman estaba muy cansado y cayó exhausto y durmió sobre la alfombra de esa celda donde estaba filmando la película. Cuando despertó, estaba confundido y creía que todavía era un prisionero. Salzman comenzó a llorar de desesperación, hasta que lentamente recordó que él realmente era un hombre libre y podía salir de esa mazmorra húmeda cuando él deseara. Yo te quiero decir esta noche, no importa tu pasado, tú puedes encontrar libertad del pecado y de la condenación. Solo tienes que caminar hasta la cruz. En Cristo tú estarás libre para experimentar el perdón y la libertad. La única pregunta que te quiero hacer, ¿aceptarás y recibirás el ofrecimiento de Cristo? Saben, hoy en día a nosotros nos regalan algunas veces, por algunas ocasiones, tarjetas con una cierta cantidad de dinero, ya sea por nuestros cumpleaños o sea por algún evento especial. Las tarjetas ofrecen al destinatario la opción de comprar lo que se desee en una determinada tienda. La desventaja es que estas tarjetas de obsequio a veces tienen fecha de vencimiento. Y saben, una o dos veces yo he perdido la tarjeta porque ha pasado el tiempo y no me di cuenta de la fecha de vencimiento. Y si la tarjeta tenía un valor de 50 o 100 dólares, lamentablemente he perdido ese dinero. Perder la oportunidad de gastar ese dinero. Yo te quiero decir algo esta noche. El regalo del perdón de Dios es como una tarjeta de obsequio. Es más valioso que cualquier cosa del mundo. Él la compró con su vida. El Hijo de Dios fue a la cruz del Calvario para morir por ti y por mí. Y Él se ofreció a ti. Se ofreció a mí. Por eso Él esta noche implora que lo aceptemos. Porque si dejamos de usarlo, entonces no tendrá valor. El precio que Él pagó en el Calvario habrá sido en vano. Una tarjeta de obsequio es un pedazo de plástico inútil, a menos que se lo use. De la misma forma, el perdón de Dios puede ser un conjunto de palabras vacías, a menos que sea redimido. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Acepta el regalo de Dios. Yo quiero hacerte una invitación esta noche. ¿Será que estás dispuesto a aceptar el perdón divino? Tal vez ese es el primer paso que vas a dar para regresar a los brazos de Dios. Sabes que hay muchos que se apartan de Dios y de la iglesia porque no aceptan el perdón y la misericordia ofrecida por Dios y garantizada por el derramamiento de la sangre de su Hijo en la cruz del Calvario. Por eso yo te pregunto, ¿a cuántos de ustedes les gustaría aceptar hoy el perdón y experimentar la libertad que tantas veces la Biblia presenta? Si tú, querido hermano, quieres experimentar ese perdón y decidir volver a la presencia de Dios, a mí me gustaría orar por ti, para que el Señor te fortalezca, para que tú sigas teniendo una victoria grande en tu vida y puedas realizarte como cristiano. Permíteme orar. Querido Dios, gracias por el perdón que ofreces a cada uno de tus hijos. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No importa qué hayamos hecho, no importa qué hayamos cometido, si nosotros vamos a ti, tú, Señor, estás dispuesto a recibirnos. Si confesamos nuestros pecados, dice el apóstol Juan, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que anhela nuestro corazón. Por eso estamos entregando nuestra vida a ti.
Gracias por escucharnos. Te pido todo esto en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a cantar el último himno de recepción del sábado y les deseamos lo mejor para ustedes en esta noche. Un abrazo.